Bendiciones a todos, bendiciones. El día de hoy vamos a demostrar que en Mateo capítulo 5, en las famosas bienaventuranzas, el Mesías Jesús, Yehoshua, Yahshua, Yeshua, como deseen llamarlo, aquí no nos hacemos problemas por las pronunciaciones del nombre del Mesías. Vamos a demostrar que el Mesías Jesús en las famosas bienaventuranzas en Mateo capítulo 5 en realidad estaba denunciando tradiciones orales judías, tradiciones de hombres. Vamos a demostrar que muchas de estas denuncias que el Mesías hace aquí en Mateo capítulo 5 era en contra de tradiciones orales judías, pero nunca en contra de la Torá del Antiguo Testamento. Y de esa forma vamos a demostrar que en realidad Jesús, el Mesías, Yahushua, Yahshua, como deseen pronunciarlo, no estaba en contra de Yahvé, del Dios del Antiguo Testamento. Lo mencionamos así, de esa forma, Yahvé, o con tales apelativos, solamente porque así generalmente se conoce el nombre del creador de la Biblia, el nombre del creador que aparece en la Biblia, el Dios del Antiguo Testamento. Lo menciono así para que se entienda mejor. La forma más fácil, pero más fácil de demostrar que el Mesías, Jesús, en Mateo capítulo 5 estaba denunciando tradiciones orales judías o tradiciones de hombres del pueblo judío y no a la Torá del Antiguo Testamento, es en los juramentos, porque los únicos que juraban, y atención a esto es muy importante, esto es un tratado del Talmud, el tratado Shevuot, capítulo 35a, en el párrafo 18, porque los únicos que juraban en el nombre del cielo y de la tierra y por el nombre de Yahvé, y etcétera, etcétera, o por el nombre de uno de los apelativos o atributos de Yahvé, en realidad eran era el pueblo judío, era la tradición oral judía, parte de la costumbre del pueblo quienes realmente hacían tales cosas. Aquí vemos que en el Talmud, en el Tratado Shevuot 35a, en el párrafo 18, vemos que aquello de jurar por el nombre del cielo y de la tierra era parte de lo que el pueblo judío hacía. Por supuesto, aquí los sabios del judaísmo, los Tanaín, que están mencionando aquí, ellos no es que están apoyando el que se tenga que jurar por el nombre del cielo y de la tierra, o por el nombre de el Dios de Israel. No, no, para nada. Pero sí vemos registrado aquí que el pueblo solía hacer estos juramentos. Sí vemos y registrado históricamente el pueblo judío en las épocas de Jesús, en las épocas de los apóstoles, sí tenían la costumbre de hacer juramentos en el nombre del cielo y de la tierra. Eso quizás por tradiciones repetidas, que vemos que no todos los sabios apoyaban tales decisiones, tales juramentos, como lo vemos aquí en el tratado Shevuot 35a, párrafo 18, entre otros tratados más, y en este mismo tratado, mejor dicho, en varios capítulos, vamos a ver que no es que los sabios del judaísmo apoyaban que el pueblo esté jurando por el nombre del cielo y de la tierra, tampoco así, hay que ser muy honestos, tampoco pasaba de esa forma. Simplemente vemos registrado aquí que el pueblo judío tenía por costumbre hacer juramentos por el cielo y por la tierra y por el nombre de Yahvé, por Jerusalén, por el templo. Entonces aquí vemos que en este tratado histórico de la tradición oral judía dice que si se administra el juramento a los testigos en nombre del cielo y de la tierra, estos quedan exentos de responsabilidad por falso juramento, ya que este no es un juramento en el nombre de Dios. Y luego habla de que se administra el juramento a los testigos en nombre de Adonai. Entonces, atención a esto que es muy importante. Aquí se comienzan a mencionar así, Bashamayim, Ubaret, pero luego comienza a aparecer aquí Beyot, Ha, Beshaddai, Mitzvaot, etcétera, etcétera, hablando aquí no del nombre específico de Yod He, Bab He, de Yahvé, sino que aquí vemos cómo también la tradición judía permite registrar lo que ya para las épocas de Jesús y de los apóstoles era la no pronunciación del nombre de Yahvé. Eso es muy importante. No se permitía pronunciar el nombre de Yahvé o las cuatro letras, el tetragramaton. Era prohibido y por eso ustedes ven aquí que si querían hacer un juramento o si llegasen a hacer un juramento en el nombre del Dios de Israel, nunca pronuncian el nombre de él. Es muy sabido, muy entendido desde hace muchos años atrás, muy, pero muy fácil de saber y de investigar,
Creo que todos ya saben eso. Es muy importante que en las épocas de la tradición judía hasta el día de hoy, el nombre de Yod, He, Vav, He, el nombre de Yahvé, el nombre del Dios del Antiguo Testamento era prohibido bajo pena de muerte. Por tanto, no esperemos que en el Nuevo Testamento se mencione el nombre de Yod, He, Vav, He, el nombre del Dios del Antiguo Testamento, porque si no iban a ser ejecutados. Era un proceso legal y luego condenación a muerte. Y en las aldeas que no estaban tan cercanas a las ciudades, pues agarraban ahí en grupo y hacían un pequeño juicio y pues a, a ejecutar a la persona que ha nombrado el nombre de Yahvé. Entonces vemos que los únicos, y otra vez les vuelvo a enseñar acá, los únicos que solían hacer juramentos en el nombre del cielo y de la tierra, etcétera, o en el nombre de Yahvé o cosa parecida, era el pueblo judío, y vemos aquí un registro en el tratado Shevuot 35a, párrafo 18, que esto de jurar por el nombre del cielo y de la tierra, o por el cielo y por la tierra, era parte de la tradición oral judía, parte de la costumbre del pueblo, parte de varios grupos del pueblo judío, y no estaba escrito jamás tal cosa en el Antiguo Testamento hebreo. En la Torá del Antiguo Testamento nunca se enseña a jurar en el nombre del cielo, en el nombre de la tierra o en el nombre de Yahvé. Eso vamos a resolverlo porque hay un verso que no se ha entendido bien, parece que no está bien traducido y que pareciera que sí se permite jurar por el nombre de Yahvé. Vamos a traducir ese texto lo más fácil posible, lo más explicativo posible. Aquí tenemos en Mateo capítulo 5, verso 33 al verso 37, vemos cómo Jesús va a denunciar a aquellas personas o a aquellos que enseñan a jurar por el nombre del cielo y por la tierra y por Jerusalén y por el templo, etcétera. Vamos a ver que aquí Jesús va a denunciar exactamente lo que estamos viendo acá en la tradición oral judía en el Tratado Shavuot, que el pueblo judío tenía por costumbre hacer juramentos en el nombre del cielo y de la tierra, y a las autoridades judías les tocaba regular ese tipo de juramentos que el pueblo por costumbre de repetición tradicional hacía, jurando por el cielo, jurando por la tierra. Vemos que aquí Jesús va a denunciar que esa costumbre del pueblo judío no es correcta, pero muchos podrían pensar que aquí Jesús está denunciando algo que aparece en el Antiguo Testamento o en la Torá del Antiguo Testamento. Pero vamos a ver a continuación que lo que aquí Jesús denuncia son cosas que nunca, jamás aparecen en el texto hebreo de la Torá, del Antiguo Testamento. Jamás aparece tal cosa. Dice Jesús aquí que también han oído que se dijo a sus antepasados: no faltes a tu juramento, sino que cumple con tus promesas al Señor. Y ojo, porque aquí esto de no faltes a tu juramento, sino cumple con tus promesas al Señor, esta frase que aparece aquí, ustedes nunca la van a ver escrita en la Torá del Antiguo Testamento. Creo que ni siquiera en las versiones traducidas, ni siquiera en las versiones. Pero esto de no faltes a tu juramento, sino que cumple con tus promesas al Señor, eso nunca aparece en la Torá del Antiguo Testamento. Y sigue diciendo Jesús: pero yo digo, no juren de ningún modo, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Tampoco jures por tu cabeza, porque no puedes hacer que ninguno, el solo de tu cabello, se vuelva blanco o negro. Cuando ustedes digan sí, que sea realmente sí. Y cuando digan no, que sea no. Cualquier otra cosa que digan más allá de esto proviene del maligno. Y este verso donde dice que el que enseña a jurar proviene del maligno, pues muchas personas se agarran de ese pedacito para irse al Antiguo Testamento y decir que Yahvé sí enseñó a jurar por el nombre de él mismo. Vamos a ver que Yahvé no enseña tal cosa. Y además, muy importante saber que aquí el contexto, cuando dice que cualquier otra cosa que digan más allá de esto, ¿de qué cosa? ¿De qué esto? Pues de lo que Jesús acaba de decir. Aquel que enseña a jurar por el nombre del cielo y de la tierra, por Jerusalén o por el templo, eso es lo que proviene del maligno. Ese tipo de juramentos son los que provienen del maligno, provienen de algo negativo, provienen del mal, del imperio de los espíritus malignos, de las huestes, potestades, etcétera, como quieran llamarlo.
Pero aquí Jesús está denunciando en contexto cuando dice que todo esto proviene del maligno. Está hablando específicamente de lo que ya acabamos de leer, de jurar por el cielo o por la tierra, o por Jerusalén o por el templo. Eso que Jesús está mencionando aquí es lo que proviene del maligno. Nada más que ese, específicamente ese contexto de eso, tener presente, ¿eh? Para no pensar otra cosa. Porque sí vamos a ver que hay un juramento también en la Torá y vamos a ver una no tan exacta traducción donde al parecer Yahvé enseña a jurar por el propio nombre de Yahvé. Pero vamos a ver que el texto hebreo nos da a entender otra cosa y que el contexto de la Torá en el texto hebreo, ojo, en hebreo, nos permite también entenderlo de otra manera, de otra forma. Es muy importante eso. Y si hay algún ruido, por favor, mil disculpas. Si se escucha alguna cuestión, espero que lo que se escuche de lejos no interfiera mucho por acá. Vamos a ver acá entonces también lo que, para que entendamos, es muy importante para que entendamos, ya demostramos, por supuesto, que esto de jurar por el cielo y por la tierra, y todo esto que por el cielo y por la tierra, este tipo de juramentos por el cielo y por la tierra, ya lo demostramos. Es parte de lo que el pueblo judío solía hacer y que las autoridades judías no estaban muy de acuerdo con eso y trataban de regular toda esta cuestión. Eso es muy importante. Hemos demostrado que Jesús está denunciando el juramento por el cielo y por la tierra, cosa que la Torá del Antiguo Testamento nunca enseña, sino que solamente lo encontramos, como ven en pantalla, lo encontramos en la tradición oral judía. Y no porque la tradición oral judía enseñe literalmente eso, sino que vemos registrado en la tradición oral judía que las autoridades judías tenían que regular esos juramentos que el pueblo por costumbre hacía, pero era parte de lo que el pueblo hacía y Jesús está hablando en contra de esas costumbres que el pueblo judío hacía. Son costumbres que en la Torá del Antiguo Testamento nunca se mencionan, nunca se enseñan. Vemos acá también que los sabios del judaísmo con los fariseos enseñaban a jurar, según Mateo capítulo 23, versos 16 y verso 21. Y digo, y hago una separación entre los sabios del judaísmo y los fariseos porque no todos los sabios del judaísmo eran fariseos. No vamos a ahondar en eso. Además, son cosas que yo creo que ya se pueden encontrar con más facilidad la diferencia entre estas cosas. Y en Mateo 23, verso 16 al verso 21, ustedes van a leer que los únicos que enseñaban a jurar por el templo, etcétera, etcétera, de juramentos por aquí, juramentos por allá, quedar obligado por su juramento y toda esa cuestión era parte de lo que los sabios judíos y los fariseos enseñaban también. Los principales del judaísmo y los fariseos. Dice, hay de ustedes guías de ciegos que dicen, si alguien jura por el templo, no significa nada, pero si jura por el oro del templo, queda obligado por su juramento. Y ciegos tontos le dice, ¿qué es más importante? ¿El oro o el templo que hace sagrado al oro? Bueno, también dice que enseñan a jurar por el altar, eh, perdón, por la ofrenda que está sobre el altar, y siguen pues enseñando juramentos por aquí, juramentos por allá. Vemos que los únicos que enseñaban el tema de juramentos, pues, y quedar obligado bajo un juramento y luego tener que ir a hacer sacrificios por causa de lo que ellos mencionaban, pues todo eso era parte de lo que el pueblo judío y ciertos líderes judíos enseñaban. No solamente lo vemos en la misma tradición judía, que vemos que eso pasaba, como ya lo demostramos. Recordemos que el tratado histórico de la tradición judía, donde vemos exactamente lo mismo que Jesús denuncia en Mateo 5, lo vemos aquí en el Talmud, en el tratado Shavuot 35a, en el párrafo 18. Vemos también que en los mismos evangelios, en el evangelio de Mateo capítulo 23, verso 16 al verso 21, también el mismo Nuevo Testamento también está denunciando sus juramentos que el pueblo solía hacer, solía llevar a cabo, que solían enseñar, como parte de la costumbre, de las tradiciones, pero eran cosas que en la Torá del Antiguo Testamento nunca se menciona. Y vamos aquí al mismo contexto de Mateo 5. Miren, recordemos que estamos en Mateo capítulo 5, viendo el tema de los juramentos. Y todo esto es para demostrar que Jesús no estaba en contra de la Torá, que Jesús no estaba en contra de Yahvé. Vamos a ver que incluso Jesús predicaba
las buenas nuevas o evangelio, que son que es la promesa que Yahvé le había hecho a los patriarcas Abraham, Isaac, Jacob, a los patriarcas, a Moisés también, que le prometió, y esa promesa que Yahvé había hecho a los patriarcas es el Evangelio o las buenas nuevas, y eso lo afirma Hechos, capítulo 13, verso 32 y verso 33. También Jesús inicia el pacto nuevo con su sangre, y el pacto nuevo es la promesa del pacto que Yahvé, el Dios del Antiguo Testamento, había hecho a Jeremías o a través del profeta Jeremías en el libro de Jeremías, capítulo 31, verso 31, el verso 33 y verso 34, hasta el verso 35. Entonces, vemos que Jesús no solamente predica la promesa que Yahvé había hecho en el Antiguo Testamento, sino también la promesa del pacto que Yahvé había hecho con la casa de Judá y con la casa de Israel. Y ese pacto nuevo y la promesa y todo eso que promete Yahvé en el Antiguo Testamento, Jesús dice que viene a darle cumplimiento a eso. Vamos a ver también que el mismo Jesús incita a escudriñar la escritura, salmos, profetas, Moisés, salmos, profetas. Él lo dice así, Moisés, salmos, profetas. A Jesús se le aparece Moisés y Elías, los dos principales siervos de Yahvé en la tierra en el Antiguo Testamento. Son muchas cosas, ¿no? Eh, pero vemos aquí que incluso Jesús, hasta en las denuncias que hacía en Mateo 5 y en los evangelios, las denuncias de Jesús no eran en contra de los mandamientos que había dado Yahvé a Moisés, sino en contra de las tradiciones orales del judaísmo, de las tradiciones de los hombres. Y aquí vemos, vamos a ver a continuación, volvemos a Mateo capítulo 5, vamos ahora a los versos 27-32. Vamos a ver que aquí Jesús está hablando en contra de interpretaciones judías. Interpretaciones judías. El adulterio, por ejemplo. Dice que ustedes han oído que se dijo, no cometas adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Bueno, y eso es muy importante porque si ustedes se van eh, ustedes se van, por ejemplo, al libro de Levítico, ya se denunciaba la zimma, en la Torá se denuncia la zimma con relación a la prostitución, a la inmoralidad sexual. Zimma son intenciones perversas dentro de la persona. Eso ya está incluso explicado en este mismo canal, que Jesús no estaba aquí enseñando algo nuevo que la Torá no enseñaba, porque la zima, la intención perversa, la maquinación interna perversa de la persona, sí está denunciada en la Torá. Lo que sucede es que a veces las traducciones no son muy correctas en ese aspecto. Y en cuanto al divorcio, vamos a ver un ejemplo del divorcio. Jesús dice, se ha dicho, el que se divorcia de su esposa para darle un certificado de divorcio, perdón, el que se divorcia de su esposa debe darle un certificado de divorcio. Pero dice Jesús, pero yo digo que excepto en caso de inmoralidad sexual, todo el que se divorcia de su esposa le induce a cometer adulterio. Ustedes, ustedes podrán ir incluso, ustedes eh, podrán ir al texto de Deuteronomio 24, verso 1, que allí habla de que la única manera en que se podía divorciar la persona y darle un certificado de divorcio, un Sefer Keritut, era prácticamente, era también por inmoralidad sexual, por desnudez de asunto. Aquí Jesús no está denunciando el mandamiento de la Torá que había dado Yahvé a través de Moisés, sino que aquí Jesús está denunciando una costumbre judía que tenían por separarse de sus mujeres por cualquier situación. Porque en la Torá de Deuteronomio 24, verso 1, la separación, el divorcio, sí es por cosas de desnudez de asunto, inmoralidad sexual, cosas indecorosas, sensuales, claro que sí. El texto hebreo de Deuteronomio 24, verso 1 sí lo especifica así. Lo que sucede es que era parte natural del pueblo judío, de la tradición judía, como vamos a ver a continuación, de que los sabios enseñaban a divorciarse por razones que no tenían nada que ver con infidelidades o inmoralidad sexual. En la Mishnah, en el tratado
Ketubot, este es el tratado Ketubot, por si acaso, en la Mishnah Ketubot, en el capítulo 7 párrafo 6. Ketubot, capítulo 7 párrafo 6, aquí nos hemos puesto Ketubot, es el tratado Ketubot, capítulo 7 párrafo 6. Aquí vamos a leer, pues una traducción, pero vamos a leer la cantidad de cuestiones que los sabios judíos ponían o interponían como razón para divorciarse, razón para separarse. Y casi ninguna de ellas, no todas, pero casi ninguna de ellas era por inmoralidad sexual, sino por otras razones ajenas a algo inmoral, a una desnudez de asunto. Dice que estos son ejemplos de mujeres que pueden ser divorciadas sin el pago de su contrato matrimonial. Una mujer que viola los preceptos de Moisés, es decir, la halajá o los preceptos de las mujeres judías, es decir, la costumbre, esto es parte de la traducción, pero sí dice halajá o halajá, es decir, que si también ellas transgredían algunos de los preceptos de los sabios judíos que no están escritos en la Torá del Antiguo Testamento, también podían divorciarse de ellas por tales razones. Y dice que la Mishnah explica, ¿y quién se considera una mujer que viola los preceptos de Moisés? Responde que esto incluye casos como cuando le da de comer alimentos que no han sido diezmados, o cuando tiene relaciones sexuales con él estando menstruando, o cuando no separa una porción de masa para ser entregada a un sacerdote, es decir, la porción jalá, o cuando hace votos y no los cumple. ¿Y quién se considera una mujer que viola los preceptos de las mujeres judías? Dice que aquella que, por ejemplo, sale de su casa con la cabeza descubierta o cuando hila lana en el mercado público. Vamos a dejar el tema de hilar lana en el mercado público porque eso tiene que ver con una cuestión cultural muy ajena, muy aparte, que yo también no conozco 100% el tema de la cultura exactamente del primer siglo. Hay expertos en el tema, pero en el caso de la cabeza cubierta ya hemos indagado un poco en el aspecto histórico. Todos sabemos muy bien que no todos, no todos, al menos en el caso de los varones, pero pues el tema de estar cubierto, no cubierta la cabeza, nunca aparece en la Torá. O sea, todos sabemos muy bien que no hay ni un solo mandamiento en la Torá, ni uno solo donde se ordene cubrir la cabeza de la mujer o donde se le ordene a la mujer cubrirse la cabeza. Eso es parte de una tradición milenaria de varias culturas, no solamente de la cultura judía. Acá en esta versión sigue diciendo el mismo tratado que Tubot, capítulo 7 párrafo 6 dice que también la mujer que maldice a los padres de su esposo en su presencia, el rabino Tarfón dice, o sea, el rabí Tarfón dice, también la mujer que grita. ¿Y quién es una mujer que grita? Cuando habla dentro de su casa y sus vecinos la oyen. Entonces, varias razones de separarse o divorciarse de la mujer sin que sea inmoralidad sexual, otras en cambio sí, y por esas razones el varón podía divorciarse. Hay algunas que, por supuesto, la tradición judía aquí tiene muchísima razón, otras no. Entonces, como dice Jesús, no podemos eh, hacer una cosa y dejar de hacer otra, que es ser lo más completos, íntegros posibles en todo esto. Vemos entonces que los únicos que enseñaban a divorciarse de sus mujeres por cualquier situación, por cualquier razón que no sea inmoralidad sexual, era la tradición oral judía. Eran los sabios judíos y el pueblo que promocionaba y realizaba este tipo de cosas que Jesús denuncia. Cuando Jesús dice que solo se pueden divorciar solamente por inmoralidad sexual, es un énfasis a que primero, la Torah sí te dice que por inmoralidad sexual sí podías divorciarte, por desnudez de asunto. Claro que sí, por desnudez de asunto, lo que es Herbat Hadabar, pero, ojo, por inmoralidad sexual, por desnudez de asunto, por algo inmoral, por alguna cosa mala a nivel sensual. Pero, en cambio, nunca te dice la Torah que puedes divorciarte por cualquier cosa que desees. Como, por ejemplo, la Torah nunca te enseña que podías divorciarte de tu mujer por estas razones que la Mishnah acaba de recopilar aquí. Son muchas más, por supuesto. Vamos a ver que aquí la Torah no enseña a jurar por el nombre de Yahvé. Vamos a ver, enfocarnos en esto. Lo anterior lo mencioné simplemente para que se vea que todo el contexto de Mateo capítulo 5, incluso el ojo por ojo, ustedes pueden ir a revisar el ojo por ojo, ya tenemos estudios aquí acerca del verdadero ojo por ojo de la Torah del Antiguo Testamento.
Y digo Antiguo Testamento para que se entienda un poco para las personas que quizás no entienden estos vocabularios, pero ya hemos hablado acerca del verdadero ojo por ojo del texto hebreo de la Torá. Y ya sabemos que Jesús denunciaba ese tipo de, ese ojo por ojo de la tradición oral judía, que incluso aparece en el tratado Baba Kama. Y pues ya hemos hablado algunas veces de cómo entre el pueblo judío se hablaba de que habían quienes tomaban venganza aplicando ese mandamiento malinterpretado del ojo por ojo. No todo el pueblo judío apoyaba eso, ¿no? Habían sabios y autoridades judías que no apoyaban la venganza aplicando el ojo por ojo de la Torá escrita del Antiguo Testamento. Pero habían otra parte, otra facción del pueblo que parece que sí lo hacía. Y por eso las autoridades tenían que regular ese tipo de cuestiones. O sea, había quienes sí aplicaban ese ojo por ojo de forma literal y no como el texto hebreo de la Torah lo enseña a través de códigos. Y digo códigos legales, no códigos místicos, por favor, ¿sí? Hablo de códigos legales, de formas verbales que tienen un aspecto legal dentro de la Torah. Les invito a que estudien el verdadero ojo por ojo de la Torá en este mismo canal. Va a quedar muy clarísimo todo. Ya vimos que eran los únicos que enseñaban a divorciarse por cualquier cosa de sus mujeres, eran los sabios de la tradición oral judía. Jesús denuncia casualmente esa ligereza para separarse o divorciarse de sus mujeres por cualquier cosa. Solamente, dice Jesús, solamente por inmoralidad sexual. Y eso es exactamente lo que dice el texto hebreo de la Torá en Deuteronomio 24, verso 1. Por desnudez de asunto, por inmoralidades. Vamos a ver que la Torá no enseña a jurar por el nombre de Yahvé. Aquí tenemos el texto hebreo de Deuteronomio 6, verso 13, que dice, Et Adonai Eloheja tirá beotó ta'abod ubishmo tishabea. Y aquí dice que a Adonai tu Elohim temerás, a él servirás, beotó ta'abod, a él servirás, y luego dice, ubishmo tishabea, ubishmo tishabea. Y por su nombre, aquí la traducción que ven que le he colocado de color verde, le he resaltado de color verde, aquí la traducción, lo principal que debemos traducir aquí sería, y por su nombre serás jurado, tishabea, serás jurado. Porque resulta que este es el verbo shabá, shabá, shin, bet, ayin, shabá, pero en conjugación pasiva nifal, que es cuando el sujeto recibe la acción del verbo, no la realiza. No es el sujeto el que realiza la acción de jurar, sino que es el sujeto el que recibe, sobre él recae el juramento. Pero también vamos a ver que este verbo shabá en conjugación nifal, lastimosamente me toca decirles cosas gramaticales en este momento, pero este verbo shabá, jurar, no tiene una flexión verbal llamada conjugación simple cal. Al no tener esa conjugación simple cal, resulta que en esta, que debería ser una conjugación pasiva nifal, parece ser que el verbo aquí tiene el significado de una acción simple y no de una acción pasiva. Pero vamos a ver que si queremos ser literales, muy, pero muy gramaticales, muy literales, Tishabea, en primer lugar, sería leído como que serás jurado. Serás jurado. El juramento recae sobre el pueblo. Y no quiere decir que el pueblo es el que realiza la acción de jurar. Son cosas gramaticales que vamos a demostrar más adelante. Un poquito de pereza, ¿verdad? A veces el tema el tema de lo gramatical, pero toca, lastimosamente toca para aquellos que no les gusta mucho eso, pero son las pruebas que debemos dar. Aquí la pregunta es, muy aparte, ojo, muy aparte de si traduce por su nombre jurarás o por su nombre serás jurado, muy aparte, no importa si ustedes quieren traducirlo como por su nombre jurarás o por su nombre serás jurado, aunque hay una enorme diferencia, claro que sí, pero muy aparte de eso, uno tiene que analizar, uno debe darse cuenta aquí mm, en en qué parte de la Torah se usa el concepto de jurar o juramento. ¿Cuándo se usa el concepto de jurar o juramento en la Torah? Eso es muy importante.
¿Cuándo se usa el concepto de jurar o juramento en la Torá? Es muy fácil. Váyanse a Deuteronomio capítulo 6, verso 18. Es el mismo contexto para que vean que es el mismo contexto, se dan cuenta. Deuteronomio 6. También Deuteronomio 6, este es el verso 18. Unas líneas o versos más adelante. Eh, Dice acá, Beacita, Hayashar, Bejatob, Bene Adonai, etcétera, etcétera. Dice que harás lo recto y lo bueno ante los ojos de Adonai, Leman, Yitab, Lach, que sería para que te vaya bien. Y luego dice, y entrarás y heredarás la tierra, la buena tierra, la tierra buena, Asher Nishba Adonai la boteja. Atención, Asher Nishba. Este Nishba es el mismo verbo Shabbat, jurar, la misma conjugación nifal, pero tiempo perfecto o catal, cosas gramaticales, pero es el mismo verbo Shabbat, jurar, y es la misma conjugación nifal. Aquí podríamos traducir que harás lo recto y lo bueno ante los ojos de Adonai para que te vaya bien, así entrarás y podrás heredar la buena tierra, Asher Nishba Adonai la boteja, que se juró Yahvé, o simplemente que juró Yahvé a tus padres. Vemos que aquí, entonces, el verbo Shabbat, jurar, está ya relacionado, atención por favor, el verbo Shabbat, jurar, igual que el de Deuteronomio 6, verso 13, que es el mismo verbo y la misma conjugación verbal, este mismo verbo Shabbat, ya lo vemos que está relacionado con heredar la tierra prometida, con heredar la tierra prometida. Está hablando ya del juramento que le había hecho los padres. Vemos en Éxodo 33, verso 1, porque estoy mostrándoles el montón de veces, de veces, la cantidad de veces muy bien, aquí si no sé, espero no se haya movido nada aquí, muy bien, excelente. Mostrándoles la cantidad de veces en que el verbo Shabbat en conjugación nifal tiene el concepto o está relacionado con heredar las tierras de Canaán. Eso es muy importante, por favor. Aquí dice, Vaidaber Adonai el Moshe lejale mise ata vejam, asher gelita meeret Mizrayim, etcétera, etcétera. Y está hablando aquí de que habló Adonai a Moisés y le dijo, anda, sube de aquí, como que vete de aquí, sube, vete de aquí, sube, eh, tanto tú como el pueblo eh, que hice subir de la tierra de Egipto hacia la tierra, ojo, porque dice que los sacó de la tierra de Egipto y que le está diciendo que suban hacia la tierra que juré a Abraham, Isaac y Jacob. Otra vez aquí aparece Nishbati, que sería el mismo verbo Shabbat en la misma conjugación nifal, pero tiempo perfecto catal, primera persona común singular. Es el mismo verbo Shabbat, la misma conjugación verbal nifal, es exactamente la misma palabra, la misma forma, relacionada otra vez con heredar la tierra de Canaán, la tierra prometida que se le había jurado a los patriarcas Abraham, Isaac, Jacob. Vamos aquí por último a Deuteronomio 1, verso 18, donde otra vez dice, mira, te he dado delante de ustedes, entren y posean la tierra que, que juró Adonai a sus padres, o que por la que se juró Adonai a sus padres. Aquí no nos vamos a hacer líos ahora mismo si aquí es jurarse o simplemente la acción simple jurar. No vamos a hacernos líos con eso ahora. Lo que estamos tratando de ver es que el verbo Shabbat en la misma conjugación nifal está siendo usada siempre, pero siempre en el contexto de heredar la tierra prometida. O sea que quiero decir con esto que cuando Deuteronomio 6, verso 3 está hablando de que a Adonai tu Elohim temerás, a él servirás y por su nombre
serás jurado o por su nombre jurarás, es un concepto que tiene que ver con que el pueblo va a entrar a la tierra de Canaán. Es un concepto que se le da al pueblo para que entienda que el juramento que se le había hecho a los patriarcas ya va a recaer sobre ellos. Por eso también me llama la atención que el verbo shabá, jurar, está en conjugación pasiva nifal, dando a entender que el juramento recae sobre el pueblo. Eso es muy importante. Aún así, no importa si quieren ustedes traducirlo de la forma que deseen, no pasa absolutamente nada. Aquí, por ejemplo, tenemos, por ejemplo, ¿no? Eh, tenemos aquí Deuteronomio 1 verso 8, ya lo miramos, ustedes tienen aquí la morfología del verbo Shabbat, pueden ustedes verla, y pues vemos las traducciones del verbo Nifal también aquí, pueden ustedes revisarla, el tiempo se me escasea un poco. Pueden ustedes ver aquí todas las correspondencias del verbo en conjugación Nifal. Y pues vamos aquí que Jesús predicó la promesa que Yahvé hizo a Abraham, Génesis 12, Hechos 13, ya lo cité, Hechos 4, verso 24, pueden revisar, por favor, para que estén atentos a todo eso.